Venga. Marica, ¿usted quiere que ese tipo de no? ¿Qué? ¿Usted quiere ese tipo de no? Cuando abren la imagen, por favor, Porque todos los días salen así. asegúrense de que esté activado. Pueden ahí buscar la secuencia. Obviamente el ángulo Vamos más a recuerden que está responde activado, secuencia PNG. a la Si televisión. no, pues a ver solamente una imagen. Bueno, asegúrense de que ustedes pues, lo va a decir dificultad. Y cuando lo importa, ya me abre esto como una secuencia. O sea, aquí ya están metidas todas las imágenes. ¿Listo? Les voy a arrastrar la línea de tiempo. Entonces vean que aquí, cuando yo me desplazo la línea de tiempo, ya se ve el movimiento. Listo. Bien. Primero, lo que quiero hacer aquí es estirar un poco esta capa, por lo que se ve tan ajustado. Entonces, voy a darle composición, amplitud de la composición, y voy a volver un punto más ancho. Voy a colocar en 1600. Ahí quedó. Listo, entonces, quiero colocarle a esto izquierdo. ¿Sí? ¿Qué me dice esta imagen? Pues seguramente es una persona que está caminando en un sol. ¿Sí? Por la ropa puedo suponer que se hace un día caluroso. ¿Sí? Puede ser una playa, puede ser un desierto, es un lugar donde hay mucho sol. Bien, entonces comenzamos a analizar los procesos. Análisis de procesos. Listo, entonces ya tengo la secuencia con fondo verde. Ya tengo el fondo que voy a integrar. ¿Sí? ¿Qué me dice esa secuencia? Me dice que hay movimiento de la cámara, ¿cierto? Pero en este caso no es un movimiento de que la cámara se acerca a la persona o se aleja de la persona, sino que simplemente la cámara está fija en un punto y se mueve de lado a lado. ¿Sí es claro? Entonces en este caso hablamos de un tracking lineal. ¿Sí? La cámara únicamente va a ir de lado a lado, con su efecto hacia arriba, hacia abajo un poco. ¿Sí? La cámara no se está acercando. ¿Sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, la secuencia, la voy a pegar aquí para que la vean, la secuencia de la ventana de Navidad, ¿sí? Se da cuenta de que hay un movimiento de acercamiento hacia la ventana. Si ustedes se fijan, en el del plano de la mujer solamente tenemos 4 puntos de track. Uno. ¿Sí? Aquí porque va un movimiento lineal. Aquí cuántos puntos de track tenemos. 4. Entonces, para este tipo de tracking necesitamos varios puntos. Bueno, realmente vamos a utilizar solamente 2, pero ¿cuál es el uso que se le da a esto? En este caso, cuando la cámara se acerca, lo que va a hacer es que los puntos se separen. Se separen los acerquen. Pues eso va a hacer que haya una escala, ¿sí? Una escala de la imagen de fondo. En este caso, lo único que yo quiero hacer en este plano es que el punto, en este caso, la imagen de fondo, tenga un movimiento. ¿Cierto? ¿Estás claro hasta ahí? Vamos a realizar eso de tracking. Tú ya sabemos que vamos a hacer un tracking lineal, o sea, de un solo punto. Listo. ¿Qué problemas podemos tener con este plano? Entonces, la mujer se mueve dentro del fondo verde. O sea, no vamos a tener problema de que la mujer salga del fondo verde y como necesitamos hacer ¿qué más problemas tenemos? Bueno, sí, la sombra que aparece ahí en la secuencia, ese ya es un brillo ahí por atravesar algo. ¿Sí? Entonces, pues eso no podemos quitarlo así como así. Sí, digamos, vamos a dejar ahí como si hubiera un poste o algo, una luz ahí, qué cosa. Por esa sombra sí ya es así modo de quitar. Bien. ¿Qué pasa en el fondo?
usar todo lo verde. ¿Qué pasa? Exactamente, el fondo verde no alcanza a cubrir la totalidad de la pantalla, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? ¿Cómo? Una máscara, ¿sí? Necesitamos enmascarar, en este caso, el espacio donde la mujer está caminando, para que obviamente esa máscara nos quite este espacio que no nos interesa. ¿Es claro? Como la mujer se está moviendo, ¿sí? Probablemente la cámara también la está moviendo, se está moviendo. Necesitamos que la máscara quede animada, o sea, que se mueva la mujer. Y que obviamente la mujer está moviendo los brazos. Entonces, muy posiblemente tendremos que mover algunos puntos de la máscara por acá debajo para que los brazos no queden por fuera de la máscara. ¿Claro? Pues la máscara la podemos animar. ¿Listo? Bien, ¿qué otro podemos tener ahí? Resulta que tenemos el punto de tracking, ¿cierto? Y voy a hacer aquí la máscara para que veamos qué pasa. La capa y puede que en algunos puntos, si ustedes se dan cuenta, me aparece mucho verde. Entonces, si yo hago aquí, si quito el fondo verde, ¿qué va a pasar con este punto azul? Va a quedar aquí, probablemente más verde. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo que se llama una limpieza de puntos de tracking. En este caso, este va a ser como un marcador. Vamos a hacer la limpieza de marcadores. ¿Por qué? Porque la idea es que obviamente todo el fondo sea verde. Para que cuando nosotros hagamos el croma, ¿sí?, se quite absolutamente todo. No necesitamos que ese punto sea verde. Necesitamos hacer una limpieza de puntos de marcadores. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos primero generar el tracking, obviamente que el punto de tracking nos siga el marcador, ¿sí? Y lo que podemos hacer es en Photoshop clonar un pedacito del espacio verde para colocarlo encima, o sea que nos tape ese punto. ¿Y cómo se va a mover ese punto? Pues ya tenemos el tracking siguiendo el punto, entonces simplemente colocamos la capa encima y él va a seguir. O sea, lo que quiero que entendamos es que necesitamos hacer la limpieza de ese punto de tracking. ¿Por qué necesitamos hacer la limpieza? Porque cuando hacemos el croma, cuando quitamos el fondo verde, el punto va a quedar ahí. Entonces necesitamos que toda la pantalla nos quede verde, absolutamente toda nos quede verde. Entonces necesitamos limpiar ese punto. Listo. Primero que todo les voy a explicar la parte de tracking, ¿sí? Entonces tengo mi capa. Voy a quitar la máscara, por ahora me interesa la máscara. Y voy a hacer tracking. ¿Dónde encuentran ustedes la opción para tracking? Primero, ventana, rastreador. Y les debe aparecer esta ventana que se llama rastreador. Aquí tenemos varias opciones. Esta es la única opción que me interesa, seguir movimiento. Debo seguir el movimiento de este marcador. ¿Claro? Pues hacer el seguimiento de este marcador obviamente me va a dar el movimiento que pues, debería tener mi fondo cuando la cámara se mueve, se supone. Debería tener exactamente el mismo movimiento de la cámara. ¿Listo? Podemos también estabilizar movimiento. Estabilizar movimiento, por ejemplo, cuando ustedes, el ejemplo más común es cuando ustedes hacen una toma en un carro, ¿sí?, el movimiento, nuevamente la cámara puede que se les mueva. Entonces, para que les quede más estabilizada la toma, podemos utilizar estabilizar movimiento para que After Effects calcule un punto más estable de la toma, ¿sí?, no genere ese movimiento del carro. Entonces, es un ejemplo bastante bien. Para poder utilizar esta de rastreador, este es el tracking en malla, lo que vamos a hacer es colocar un rastreador acá, punto de tracking acá. Ese punto de tracking va a seguir ese marcador azul, lo va a seguir durante todo el recorrido, ¿cierto? Y la idea es que ese movimiento se la podamos aplicar a otro objeto.
Entonces, claro, ese movimiento del rastreador se lo vamos a colocar al objeto. ¿A qué objeto se lo vamos a colocar? Vamos a utilizar lo que se llama objeto nulo. Objeto nulo. Vamos a aplicar ese movimiento a ese objeto nulo. ¿Listo? El objeto nulo simplemente es una capa vacía, es un objeto que lo vamos a utilizar simplemente para reducir el movimiento. No hace nada más ese inicio y prácticamente. Vamos a darle capa, nuevo, objeto nulo. ¿Listo? Capa, nuevo, objeto nulo. Creamos el objeto nulo. Entonces vean acá. Nos queda nulo 1. Nulo 1, si ustedes se dan cuenta, es este pequeño cuadrado. Listo. Entonces vamos a hacer el track. Entonces voy a quitar nulo 1 por ahora. Voy a seleccionar la capa a la que le quiero hacer tracking. Y voy a decirle seguir movimiento. ¿Listo? Entonces él me activa todas las opciones. Aquí yo le voy a decir qué movimiento voy a calcular. En este caso únicamente voy a calcular posición. O sea, este objeto se me va a mover en X y en Y. ¿Cierto? Listo. Editar destino. ¿Qué es editar destino? Precisamente, ¿a qué objeto o a qué capa voy a aplicarle ese movimiento? Entonces debo decirle a número 1, le digo editar destino. Entonces el movimiento se va a aplicar a la capa número 1. Listo. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, cuando le di seguir movimiento, él me colocó el punto de rastreo 1. Pues le di clic acá y le hago esa cuestión. Entonces este punto yo lo puedo mover, ¿cierto? Lo puedo escalar. Entonces tengo en este caso los cuadrados, un interno y otro externo. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer acá es simplemente colocar el marcador, perdón, mi punto de rastreo en el marcador. Sí, el cuadro de adentro coloquémoslo del mismo tamaño. Simplemente ese es como el punto de rastreador, perdón, del marcador. ¿Sí? El tamaño del marcador. Y este cuadrado externo va a ser como un área, pues así segura. ¿Sí? La idea es que obviamente este cuadrado no se va a salir de esta área. Entonces va a calcular el movimiento dentro de esta área. No es necesario colocarlo tan grande. Colocarlo tan grande. Simplemente un área más grande que el área del marcador. Listo. Importante, cuando ustedes coloquen el marcador, perdón, el rastreador es este. Cuando ustedes coloquen el rastreador, asegúrense de estar en 0, ya al principio del video. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a calcular desde el principio, no de este bueno, del video. Así nos queda mucho más fácil la de ¿claro? Y ustedes acá tienen unos botones de play. En este caso podemos calcular la posición del rastreador hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer algo para que me entiendan. Resulta que mi punto de rastreo comenzó a calcular el movimiento, y hubo un punto en que ¡pum! Se corrió. Entonces, ¿qué debo hacer? Devolverme hasta el punto. Entonces, en este punto estaba bien, en este punto se corrió, entonces en este punto manualmente lo corro hacia donde debe estar y le vuelvo a dar play. ¿Está? ¿Sí o no? Entonces, al volver a darle play, él va a recalcular la posición. ¿Está? Entonces puedo hacerlo hacia adelante o hacia atrás. Bien, voy a moverme hasta el principio, voy a colocar el rastreador en posición. Listo. Y le voy a dar play hacia adelante. Pues él comienza a seguir el marcador. ¿Listo? Entonces, vean lo que pasó. El rastreador prácticamente se movió igual al marcador azul. Esa es la idea del tracking. Precisamente mi rastreador sigue hace movimiento.
Cero hasta el final. Entonces resulta, si ustedes se dan cuenta acá, que él colocó obviamente un punto en cada uno de los cuadros. ¿Sí? Él va a colocar un keyframe en cada cuadro. Si nosotros abrimos acá los rastreadores, vean acá, rastreador de movimiento, rastreador 1, vean que él colocó un keyframe en cada uno de los cuadros. Por eso es que esta preciso porque coloca un keyframe en cada cuadro. ¿Listo? Entonces, aquí ya está calculado el movimiento. Como les decía, si en algún punto resulta que mi marcador, ¡pum!, que saltó, se fue por otro lado, pues simplemente me devuelvo, me aseguro de que en el cuadro anterior esté bien, voy al siguiente, donde se movió, y ¡pum!, lo rubico. Después de que lo rubico, le vuelvo a dar play para que vuelva a recalcular desde esa posición. ¿Es claro? ¿Preguntas? ¿Nada? Hasta ahora solamente hemos colocado un rastreador. Bien. Si el movimiento ustedes ven que está bien, no se salta, ¿sí?, no se mueve demasiado, entonces le vamos a dar aplicar. Entonces lo que les decía, este movimiento que acaba de hacer el rastreador se lo va a aplicar a la capa nulo 1. ¿Ya está? ¿Por qué? Porque nosotros leemos acá, editar, destino. Pues listo, le vamos a decir aplicar. Él nos va a preguntar en qué dimensiones quiere aplicar ese movimiento. Entonces está XY, solo X, solo Y. Entonces en este caso ustedes se dan cuenta que mi marcador, ¿sí?, están los dos ejes. Yo le voy a decir aplicar X y Y. Aceptar. Entonces en este punto ya no tengo el rastreador. El que debe tener ese movimiento, voy a volver a activar la capa nulo 1. Señala. Entonces nulo 1, pum, se colocó ahí en el centro del marcador azul. Si yo muevo mi línea de tiempo, entonces nulo 1 va a quedar ahí pegado. ¿Sí, claro? ¿Preguntas ahí? No importa, es que hasta ahora se ven. ¿Vamos bien? Pues hasta ahora hicimos track. Hicimos track lineal. Solo punto, la cámara no se está moviendo, o sea, no se está moviendo en el sentido que no se acerca o no se aleja, simplemente está volteando. Está siguiendo a la... Listo. Vamos a hacer la limpieza de este punto de tracking. Ya que hicimos el tracking, ya que tenemos el movimiento de ese punto, vamos a hacer la limpieza. ¿Cómo la podemos hacer? Vamos a ir a Photoshop. En Photoshop voy a cargar la imagen 1, puede ser. Cuadro 1. ¿Listo? Entonces, ojo con lo que voy a hacer. Voy a crear una nueva capa. Entonces, aquí está el fondo normal. Y en esta capa lo que quiero hacer es dibujar, o sea, tapar el marcador azul. Aquí, tapar el. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar el fondo y voy a clonar un pedazo verde y lo voy a pintar sobre el marcador azul. ¿Sí? Puedo clonar, puedo seleccionar, como ustedes quieran. Lo importante es que este punto azul desaparezca. Entonces, herramienta clonar, ¿sí?, por el fondo, como una muestra, me paro sobre capa verde y dibujo sobre capa verde. Con la herramienta clonar. Si yo miro esta única capa que pinté, me queda esto. Bueno, a ver. Pues esto lo voy a guardar como una imagen, así como está